¿Estamos? Bueno, esto va a seguirme pasando, ¿eh? Cada vez que se corte la transmisión, porque a veces me clavo en lo que estoy explicando y no me fijo del tiempo que me queda, vamos a tomarnos 5 minutitos, ¿vale? Cada vez que se interrumpa o que se termine el bloque que me permite Zoom, nos vamos a tomar 5 minutitos para volvernos a conectar, ¿sale? Para que no sea inmediato y tengamos 5 minutitos para relajarnos un poquito, ir al baño, etcétera, y retomamos en 5 minutos. Esto lo vamos a hacer cada vez que se corte la transmisión, ¿sale? Cada vez que se termine el bloque, más bien, como fue ahorita el caso. Entonces, no sé si... Déjeme abrir el acceso y pues vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de las diferentes etapas que intervienen en la aplicación de la estrategia, que es como vamos a ir poco a poco a irla delimitando, irla esbozando, ¿sí? Para poder poco a poco ir tomando las consideraciones pertinentes de acuerdo a la circunstancia de cada una de las organizaciones. Se manejan estas de manera, se manejan o se presentan de manera general porque sabemos que cada organización tiene un contexto y tiene unas políticas a veces ya establecidas, a veces a otras que se han generado con el paso del tiempo dentro de la propia organización, y que es en función de ellas en que se van a ir diseñando. Por eso hablo mucho del término diseñar la estrategia ideal para cada organización. Pero lo que hemos estado analizando son como que las guías principales en las que nosotros debemos de estar sustentados, ¿no? Y entonces hablaba de que el tercer paso vital para la adecuada selección de las estrategias me habla acerca del pensamiento que debe tener el estratega. ¿Quién es en este caso el estratega? Pues el directivo, el administrador, el gerente general, aquel que es el encargado de vislumbrar los destinos de la organización. Él es el estratega. O en que en su momento dado asume los liderazgos dependiendo, como veíamos en el paso anterior, dependiendo a qué nivel está la estrategia diseñada, ¿ok? Si es a un nivel ejecutivo, a un nivel intermedio, gerencial o a una estrategia en carácter de nivel supervisor. A esos son los estrategas, los que van a llevar a cabo la aplicación de la estrategia. Entonces, para ellos es vital cómo es el pensamiento que debe de tener. Tendrá que tener el claro entendimiento del carácter particular de cada elemento en la situación dada y la capacidad de reestructurar estos elementos de la forma más adecuada buscando un objetivo, el cual nos va a permitir llegar a la visión de la organización. Es decir, es quien va a tener que gestionar o administrar los recursos y llevar a cabo lo que está planteado en la estrategia de la organización para alcanzar la meta y la visión de la empresa. La estrategia tiene que ser inteligente, es decir, entiende los procesos, manifiesta ideas claras y precisas. También tiene que ser, el estratega también tiene que ser analítico. Debe ser capaz de obtener respuestas y soluciones. Debe de ser curioso. Tiene que ver más allá de la superficie del problema y además debe ser un comunicador eficaz. Es decir, la comunicación al interior del grupo tiene que ser asertiva. Estas son las cualidades del estratega y son muy congruentes con las habilidades que debe tener un administrador o un líder.
debe de tener toda la información posible acerca de la organización, cómo funciona, cuáles son los indicadores principales que tiene que atender, ¿bien? Y además debe de ser capaz de pensar y buscar soluciones, ¿sale? Y además debe tener la habilidad de saber comunicar todas sus ideas, todas sus conclusiones al resto de la organización. Estas son 4 cualidades de los que estén a cargo de llevar a cabo la aplicación y el desarrollo de las estrategias que se diseñen para cada situación en una empresa. Se concluye que el pensamiento estratégico es una habilidad humana que requiere un esfuerzo mental para visionar y pronosticar situaciones que nos lleven al cumplimiento de los objetivos a largo plazo y nos permitan afrontar conflictos desde una situación de ventaja, ¿sí? Finalmente, el último paso en la etapa 4 de la aplicación de la estrategia es para evaluar y comparar las estrategias formuladas y se debe desarrollar también la parte de la valoración de la estrategia. Es decir, por un lado, hay que poder observar y analizar cada una de las estrategias determinadas con el objetivo de desarrollar también elementos que me permitan medir qué resultados me puede dar esa estrategia y en función de ello, elegir la que mejor resultados nos pueda dar. Esta etapa incluye el punto número 1, un análisis estratégico. En este caso, en este punto, consiste en identificar el contexto actual de la organización, eso ya lo hemos comentado. ¿Cuál es su situación actual y cómo podrá afrontar las estrategias seleccionadas? Es decir, si tenemos lo necesario para llevar a cabo la estrategia. Luego, se ubican las opciones estratégicas en la cual se identifican las posibilidades de desarrollo y también me dice cómo filtrar las posibilidades para delimitar el campo de estudio. Es decir, hasta dónde va a abarcar la estrategia, quiénes van a ser los involucrados, hasta qué niveles, ¿sí? Qué cantidad de recursos y de dónde vamos a obtener recursos e información para poder llevar a cabo la estrategia. Entonces, tenemos que conocer perfectamente esta información para saber si la estrategia va a tener posibilidades o no. En la siguiente etapa, en el siguiente punto, dice, la siguiente fase es la valoración de la oportunidad. Es decir, definir si la estrategia es útil en la situación actual, cómo está operando y cómo quiere operar. Lo que se busca es que las estrategias seleccionadas sean racionales. Ahorita, por ejemplo, algún administrador o algún estratega podría determinar que es momento ante la baja en las ventas, alguien podría decir, pues ahorita que tengo bajas ventas, voy a actuar como una situación normal. Voy a tratar de generar una campaña de publicidad y entonces voy a invertir. No, en este momento el alcance, a lo mejor de la organización, no está para invertir. Entonces estamos en una estrategia de carácter de sobrevivencia, ¿sí? Es muy diferente el contexto del ejemplo que les estoy poniendo, si es en una situación, digamos, de una baja, digamos, natural del mercado, ¿sí? De las ventas, por temporada o lo que fuera, a que es una situación excepcional como la que se está viviendo actualmente. A eso se refiere este punto, ¿no? Que se deben de valorar en qué condiciones estamos y si la estrategia que normalmente veníamos ocupando en una situación similar es racional, es decir, corresponde a la naturaleza de la situación que se está enfrentando en este momento, ¿sí? En esta etapa 4 también nos indica que posteriormente hay que ponderar las estrategias a partir de una lista de variables estratégicas, las cuales pueden solidificar la estrategia. Por ejemplo,
indicadores de liderazgo y gestión dentro de los miembros del grupo estratégico. Otro factor para reducir el riesgo de fracaso es el desarrollo de escenarios tras la implantación de la estrategia, lo cual permitiría tener mayor certeza de los resultados. En este punto, me dice que yo voy a tratar de darle una puntuación, por así llamarle, a las estrategias para ver cuáles son las que mejor pueden ayudarme a consolidar o a determinar la estrategia más adecuada. Y en esto de ponderar, pues vamos a ver estrategias que me van a ayudar a consolidarla, pues ciertos indicadores comunes en cualquier organización, como pueden ser indicadores de ventas, indicadores de costos de producción, indicadores de productividad, indicadores de calidad, por ejemplo, ¿no? Y otros datos económicos que también me pueden servir para poder valorar mejor una estrategia y ponderarla de acuerdo a los puntos a favor que me puede otorgar, ¿sí? La otra parte que aquí menciona es diseñar escenarios. Por ejemplo, yo determino una estrategia de liderazgo en costos, por decir algo, por hablar de manera general. Yo elijo que para el próximo periodo voy a ocupar una estrategia fundamentada principalmente en el liderazgo en costos. Quiere decir que voy a tratar de dar mejor precio que mis competidores. ¿Ok? Pero si yo aviento la estrategia y la desgloso, como vamos a ver más adelante, voy a buscar reducir los costos de producción y a lo mejor algunas de las decisiones que tengo que tomar es evitar pagar tiempos extras, horas extras, eh, reducir al mínimo mis inventarios de materias primas, aprovechar al máximo los turnos, ¿sí?, de trabajo, con el objetivo de ser más productivo y con el objetivo de reducir mis costos de producción. Pero si yo la lanzo tal cual y no presento distintos escenarios que pudieran suceder en el futuro, pues mi estrategia puede estar en riesgo, ¿sí? En riesgo de fracasar. Porque a lo mejor yo digo, no, ¿sabes qué? Además, tenemos que analizar que vienen temporadas altas, por lo tanto, los tiempos extras tradicionalmente, en vez de reducirse, pues se van a necesitar incrementarse o contratar personal eventual. Entonces, tenemos que poner los diferentes escenarios para ver cuál de estas estrategias o qué ajustes tenemos que diseñar en las estrategias que van a poder absorber de mejor forma esos distintos escenarios. ¿A qué nos referimos con escenario? Un escenario podría ser la situación idónea para aplicar esa estrategia. La otra es, otro escenario es en un escenario totalmente opuesto y hasta cierto punto extremo, en el que veamos cómo nuestra estrategia planteada hasta el momento pudiera responder o no a esas circunstancias. A eso se refiere esto del desarrollo de escenarios tras la implementación de la estrategia, tras de una vez que nosotros ya determinamos eso, cómo nuestra estrategia puede funcionar o adaptarse a esas características. Finalmente, toca analizar los dos últimos puntos, que son la aceptabilidad y la factibilidad. En esta última fase se hace un desarrollo cuantitativo. La aceptabilidad involucra un análisis de los resultados esperados que abarca puntos como un análisis de rentabilidad, que se podría utilizar como herramienta. Como herramienta se puede utilizar el desarrollo del flujo de caja o un análisis de costo-beneficio, que es el sacrificio de aplicar una estrategia que trajo y ver qué trajo como resultado esto, ¿no? ¿Qué es lo que tuvimos que sacrificar para obtener el beneficio, la proporción de costo-beneficio que sea la más adecuada para lo que nosotros buscamos? Entonces, implica mucha parte de jugar con los datos que la propia organización, esos indicadores que las diferentes áreas de la empresa manejan en sus operaciones cotidianas.
y en función de esos poder determinar este factor. También para el análisis de factibilidad se puede hacer referencia para saber si la organización tiene recursos y las competencias necesarias para la aplicación de la estrategia. Involucra los temas de personal, equipamiento de oficina y variables involucradas para el desarrollo de la estrategia. Antes de diseñar o al momento de diseñar una estrategia y empezar a hacer los análisis pertinentes, pues tenemos que ver si contamos con los recursos necesarios. Vamos al otro caso. Yo puedo decir que voy saliendo de esta etapa de sobrevivencia, las condiciones externas, los factores externos me presentan ciertas oportunidades y entonces pues vamos a ver una posibilidad de hacer un ajuste estratégico en mi organización, en mi empresa. Y puedo determinar en algún momento dado implementar una gran campaña de mercadotecnia en varios medios de difusión. Pero pues si no tengo los recursos y si no sé a quién recurrir, quién me puede, si no tengo el conocimiento de cómo hacerlo, ni el personal que sea experto para hacerlo, pues esa estrategia no va a ser factible, ¿sí? No se va a poder ejercer. Por lo tanto, en este paso, sí requiero hacer un análisis de factibilidad, es decir, revisar si mi empresa en ese momento va a tener los recursos y las competencias necesarias para llevar a cabo dicha estrategia seleccionada como el ejemplo que les acabo de presentar. Entonces, hasta este punto, lo que hemos visto es, igual de manera genérica, cómo en la aplicación de las estrategias, cómo se va a ir analizando paulatinamente el diseño de la estrategia que mejor se adapte. Estamos analizando ciertos criterios que nosotros podemos tomar en cuenta y no debemos dejar de lado para poder apreciar si la estrategia que poco a poco vamos diseñando va a requerir algunos ajustes, si es factible o no, qué indicadores voy a necesitar de las diferentes áreas operativas o funcionales de mi empresa para con ellos tener datos reales que me permitan valorar su efectividad o su factibilidad, como acabamos de mencionar, ¿sale? Entonces, esto es lo que tenemos hasta aquí en cuanto a lo que implica las estrategias en su relación con la ventaja competitiva. No olvidar nunca que eso es lo que se busca, ¿sí? Es decir, yo tengo un contexto actual de mi organización y a donde voy a tirar mi visión es hacia la ventaja competitiva sostenible, ¿sale? Como sea que ¿cómo les puedo explicar? A lo que sea que se refiera dentro del ámbito de mi organización. Si soy una escuela, pues voy a tratar de que mi ventaja competitiva sea atraer la mayor cantidad de alumnos para mi escuela. ¿Por qué? Pues porque voy a generar ciertos indicadores que le van a dar a mi mercado potencial esa posibilidad de elegirme a mí por encima de otras ofertas, ¿sí? Si soy una empresa de servicios, como un banco, pues también tengo que proyectarme qué es lo que para mí como banco significa la sustentabilidad o la ventaja competitiva sustentable, ¿sí? Que a lo mejor es jalar más capital, generar más inversión, manejar, no sé, nóminas de empresas, etcétera, todo lo que eso represente. Por eso decía yo que esto es específico, es genérico lo que estamos analizando, pero que el diseñador de la estrategia, el administrador, es el que tiene que determinar qué elementos son los adecuados de acuerdo a la circunstancia y a la característica de la organización que lidera. ¿Sale? Entonces no es lo mismo una ventaja competitiva de, ¿qué te puedo decir? Liderazgo en costos, por ejemplo, como estrategia para lograr esa ventaja competitiva de tener más clientes, tener más ventas, etcétera. Para una empresa de dulces, no es la misma, no se mide en los mismos términos que para a lo mejor una empresa de materiales de construcción. ¿Sí lo entienden? Entonces tenemos que ir vislumbrando cuál es la característica de la empresa. Lo que hasta ahora hemos analizado es una visión panorámica
de todos los elementos que entran en juego al momento de echar a andar el diseño y la planeación estratégica. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? O todos son dudas o todo está claro. ¿Sale? No hay de otra. Cuando hay silencio, o soy muy bueno o soy muy malo. Pero pues ustedes son los que pagan, jóvenes. ¿Eh? Entonces, si no hay dudas ni nada, quiero que vayan más o menos esbozando ustedes, de acuerdo a la empresa que vayan a elegir, todo este análisis que hemos estado esbozando, ¿no? Bueno, entonces vamos a lo que sigue. Bueno, una vez que ya tenemos todo este contexto global, genérico, de lo que es la planeación estratégica, los diferentes modelos de planeación estratégica que hay, los objetivos que persigue la planeación estratégica dentro de una organización, las diferentes enfoques acerca de los diferentes planes estratégicos que una organización puede desarrollar, pues vamos a tratar de ir revisando en qué consisten pues, las primeras etapas, ¿no? Primero lo que vamos a definir en torno a la creación propia del negocio. Optamos ahora por empezar por la misión del negocio. ¿Cuál es la misión de un negocio? ¿Cuál es la misión de una empresa? ¿Cuál es la misión de una empresa? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es nuestro negocio? En la actualidad, las ideas sobre las declaraciones de la misión de negocio se basan en gran medida en los lineamientos que a mediados de los años 70 planteara Peter Drucker, muchas veces llamado el padre de la administración moderna, debido a sus estudios vanguardistas de General Motors y por sus 22 libros y un montón de artículos. No sabíamos a quién se le había ocurrido formalizar dentro de las empresas este aspecto de la misión. Yo hasta hace algunos 20 años, les puedo decir que nadie había visto ni nadie veía en una organización a la entrada o en un lugar de la oficina un papel que dijera la misión de la empresa, ¿no? Simplemente era la empresa y a trabajar, punto. Cada quien lo hacía desde su punto de vista y había diferentes formas de llevar el liderazgo dentro de la organización, ¿no? Entonces, en esa forma es en la que pues, se venía llevando a cabo la parte de la misión. No existía como tal, solamente estaba en su cabeza del dueño o del máximo gerente y él era el que sabía hacia dónde y cuál era la razón de ser el negocio. Lo que sí sabíamos todos es que el objetivo era ganar dinero, ¿no? Drucker dice que formular una pregunta de cuál es nuestro negocio es como preguntar cuál es nuestra misión. La declaración de la misión es una declaración duradera del propósito de una organización que la diferencia de otras empresas similares. Es una declaración de la razón de ser. Para contestar la pregunta central de cuál es nuestro negocio, un enunciado claro de la misión resulta esencial para establecer objetivos y, a partir de ahí, empezar a formular las estrategias de la mejor manera posible. Entonces, a eso se refiere esta parte. Tienen que preguntarse cuál es el negocio, es decir, ¿a qué me dedico? ¿Sí? Si elijo una empresa que fabrica, como hay alguna en Tizayuca que fabrica tornillos, ¿sí? Pues ¿cuál es la misión del negocio, ¿no? Y en función de qué es lo que persigo,
o es lo que estoy queriendo desarrollar, en función de esa voy a ver para qué me alcanza como estrategia, ¿no? Tengo que analizar que el mercado de los tornillos es un mercado muy competido, en el que pocas veces yo puedo identificar un producto, en un producto que es tan común y tan corriente como un tornillo, difícilmente puedo recordar una marca en específico, ¿sale? O díganme ustedes si conocen una marca de tornillos. No, simplemente vamos a una ferretería, sabemos que es tan común que la encuentras en cualquier lugar, en cualquier ferretería dentro del ramo, ¿sí? Pero que te digas, necesito un tornillo de la marca tal, no existe. Imagínense cómo esté competido ese mercado en el que el consumidor no es capaz de siquiera recordar la marca del producto que está utilizando, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a enterar de la marca del tornillo? Pues cuando éste falle, cuando éste presente problemas de calidad, cuando éste presente un precio muy por encima del promedio, ¿sí? Entonces, o cuando este sea el más barato de la gama y además te dé el rendimiento y el desempeño que tú buscas. De otra forma, es un mercado tan cerrado que difícilmente vas a poder identificar la marca, ¿sí? Aunque la veas en el producto, a lo mejor ni siquiera cabe en el producto. Pero, en este sentido, yo como empresario de tornillos tengo que ver cuál es mi misión. ¿Y qué es lo que necesito hacer para ser competitivo? Y posteriormente, en función de eso, voy a tener que pensar qué necesito hacer para obtener esa ventaja competitiva que me distinga sobre los demás en un mercado en ese contexto. Es complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión entonces de la empresa? ¿Cuál va a ser esa misión de esa empresa? Tenemos que diseñarla muy bien, porque yo no podría quedarme en decir, soy una empresa fabricante de tornillo cuya misión es darla a conocer. No, mi negocio no me hace ganar dinero con que la gente sepa cuál es mi producto, la marca. ¿Sí? Entonces, tengo que ver hacia dónde van a ir los esfuerzos de mi organización, porque también eso me va a obligar a invertir recursos. ¿Sí? Si yo estoy buscando entonces que a lo mejor como fabricante de tornillo, en primera, necesito cumplir con ciertas normas de construcción o de fabricación de carácter nacional e internacional, ¿sí? Y si yo garantizo eso, entonces estoy en posibilidad de competir con cualquier marca. Y entonces, ¿dónde va a estar mi estrategia para tener esa ventaja competitiva? Alguien que me pueda hacer alguna propuesta, yo como pobre fabricante de tornillos, ¿hacia dónde, qué tipo de estrategia de las que hemos esbozado hasta ahorita me podría servir para llevarla a cabo y lograr esa ventaja competitiva? Un minutito para que piensen. Ayúdenme, administradores. Yo solamente soy un simple fabricante de tornillos. Yo no sé nada de planeación estratégica, pero sí sé que necesito mantener este negocio. ¿Qué me recomiendan? Tal vez invertir un poco en publicidad para que se dé a conocer tu marca y por eso pueda justificar a lo mejor un precio más elevado, la calidad y todo eso. Me recomienda usted que yo invierta en publicidad. Ok. Josué. Para fabricante de tornillos, Ajá. no, yo diría que mejor sería liderazgo en costos. Liderazgo en costos. Sí. ¿Cuál te gusta más, Claudia? Pues igual yo pensaba que inclinarse más hacia la calidad Hacia la del calidad. material, ajá, con el que se está trabajando. Ok. Les recuerdo que todos los tornillos deben cumplir las mismas normas mínimas, ¿eh? O sea, en cuanto a resistencia, en cuanto a calidad, ¿sí? De tal forma que el producto
no puedo ocupar una estrategia de diferenciación en el propio producto porque es un producto estándar. ¿Sí me entienden a qué me refiero con que es estándar? Que ese tornillo debe entrar en la tuerca de cualquier otro fabricante. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces vean cómo Perdón, es el contexto del negocio el que me va a ir vislumbrando hacia dónde diseñar. Puede ser estrategia de liderazgo en costos. También puede ser la de publicidad, ¿sí? Y también tiene que ser la de calidad, porque si yo simplemente el hecho de que mi producto no cumpla con las normas, implica una sanción legal para mí como empresa, porque no estoy cubriendo con las características de fabricación, ¿sí? Entonces, vean cómo, de acuerdo al contexto de una empresa, es como se pueden ir determinando las acciones a seguir para lograr esa ventaja competitiva. Ahora, si yo determino liderazgo en costos, ¿qué es lo primero que tengo que revisar, Josué, dentro de mi organización? dentro de la organización, Ujú. los costos de producción. Los costos de producción. Tengo que revisar mi infraestructura, mi Ujú. maquinaria, mi equipo, las condiciones de mi equipo, los planes de mantenimiento. Y vean cómo se está haciendo una cadenita de tanta información que nosotros necesitamos y que va a ir aplicando a los diferentes departamentos de la organización. ¿Sí? Ahora yo estoy involucrando a la gente de mantenimiento. Y entonces tengo que pedir a él que genere sus planes y programas de mantenimiento para mantener todo el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento, puesto que voy a generar producto con la menor cantidad de tiempos perdidos, ¿sí? Y además, como dice Claudia, con la mayor calidad posible, ¿sale? Y una vez que yo tenga garantizado eso, entonces voy a invitar a los de mercadotecnia a que me digan, ¿sabes qué? Ahora necesito que me ayudes, pero no nada más en publicidad. Yo lo que quiero que me ayudes es en comercialización y distribución del producto. Es decir, quiero que este tornillo, que es un tornillo que no tiene una característica especial, aparezca en la mayor cantidad de ferreterías de toda la región. ¿Sí me entienden? Y ya estamos esbozando una estrategia. Pero ahorita esa estrategia, como mencionaba yo hace ratito, es genérica, es global. Todavía no hemos desglosado presupuestos, ni responsabilidades, ni acciones puntuales, ¿sí? Pero vean cómo esta parte de conocer el contexto de la empresa y saber a qué se dedica la empresa, cuál es nuestro negocio y definir correctamente la misión, perdón, definir correcta la misión me va a permitir ir diseñando todas estas estrategias posibles. Y el punto que analizábamos en las diapositivas anteriores, tengo que evaluarlas o valorarlas cada una de ellas. ¿Cuál es la más barata de las tres que nos propusieron ahorita los administradores, ¿no? ¿Cuál es más barata? ¿La de publicidad? ¿Cuál es más barata? ¿La de costos? ¿O cuál es más barata? ¿La de calidad? ¿Sí? ¿Y en qué proporción le puedo dar una ponderación y decir, bueno, le voy a dar en importancia, le voy a dar un 50% a la estrategia de liderazgo en costos? Y luego le voy a dar un 30% a la de calidad. Y luego le voy a dar un 20% a la de publicidad. Y en función de eso, voy a canalizar todos los recursos de la organización para ir echando a andar esas estrategias. ¿Sí lo ven? Así es, de eso es lo que hemos estado hablando en términos generales, ¿no? Entonces, nos quedan 5 minutos. Si se corta, pausamos 5 minutos y nos volvemos a conectar, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en función de cuál es la razón de ser de la organización, pues nos obliga, o de ahí se desprende, el enunciado de la misión. Y me dice que entre más claro sea, resulta esencial para establecer cuáles son los objetivos y cuáles van a ser las estrategias más adecuadas. Luego,
Todas las organizaciones tienen una razón de ser, aun cuando los estrategas no la hayan puesto conscientemente por escrito, y es lo que yo les decía. Hace 20 años, pues todavía seguían habiendo las mismas empresas u otras empresas y funcionaban sin problema, pero pues ninguna de ellas tenía por escrito lo que era su misión, porque pues sentían que no era necesario. Si yo tengo máquinas para fabricar tornillos, pues mi misión es fabricar tornillos. Y hasta ahí se quedaba la misión, ¿sale? Pero eso no ayudaba a determinar la cultura organizacional, ni tampoco a hacer que todas las áreas funcionaran a favor de un mismo objetivo. La misión del negocio es la base de las prioridades, estrategias, planes y asignaciones de trabajo. Es el punto de partida para diseñar los puestos gerenciales y, sobre todo, para diseñar las estructuras administrativas, ¿sí? Si yo estoy diciendo ahorita de mi pobre empresa de tornillos y estoy hablando con mis administradores y ellos me están diciendo que necesito 3 estrategias, pues ahorita que le estaba yo haciendo el planteamiento, ya me di cuenta de que requiero una gente encargada de distribución, comercialización y publicidad. Necesito una gente encargada de producción para vigilar los costos de producción y también voy a necesitar a alguien encargado de mantenimiento. Y además voy a necesitar a alguien que verifique y supervise la calidad del producto. Vean cómo a partir de ahí también me está ayudando a ver qué necesito, si no físicamente, como traer más personal, pero sí cuáles son las funciones que debo de desarrollar dentro de mi empresa y que si tengo la posibilidad, pues eso me va a ayudar a construir un organigrama, o es decir, una estructura administrativa de esas operaciones. Tal vez sea la forma más fácil de entender la misión del negocio si nos concentramos en un negocio que empieza. Es más fácil identificar cuando nuestra empresa parte de cero, es decir, apenas la vamos a crear. Y desde ahí podemos diseñar. El inicio de un nuevo negocio descansa en una serie de creencias que indican que una organización nueva puede ofrecer cierto producto o servicio a ciertos clientes en cierta zona geográfica mediante algún tipo de tecnología y a un precio rentable. Eso es lo que pensamos cada vez que se nos surge una idea de negocio. Cuando esta serie de creencias respecto a un negocio al principio se pone por escrito, el documento consecuente refleja las mismas ideas básicas que constituyen una declaración de la misión, ¿sí? Es decir, ¿para qué es mi empresa y cómo le voy a hacer? Entonces, vamos a analizar ahorita en el siguiente bloque cuáles son vamos a analizar esta declaración de un banco, el Barnet Bank. Esta dice, vean lo extensa que es, ¿no? Las normas actualmente te dicen que debe ser breve y concisa, pero vamos a leer esta y después la analizamos. La misión de Barnet es crear valores para sus propietarios, clientes y empleados, creando y capitalizando posiciones líderes en el mercado con el objeto de vender y ofrecer una extensa gama de servicios financieros de gran calidad y rentabilidad. El enfoque de nuestras ventas es brindar un servicio completo a los clientes y las empresas de nuestras comunidades, así como servicios de procesamiento y asesoría a terceros. Operaremos con los costos más bajos que sea posible para conservar servicios de gran calidad y liderazgo en el mercado. Hasta ahí vamos a continuar a partir de la siguiente bloque, ¿ok? Vean cómo está considerando las diferentes estrategias de Michael Porter. No sé si se dieron cuenta. Hablaba de costos, hablaba de sus grupos de interés, hablaba de sus clientes y hablaba de sus productos, ¿sí? Y de cómo atender ese mercado. Entonces, nos vemos, son 11:55, nos vemos a las 12 en punto.